Agudiza la crisis hospitalaria en Venezuela. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas le exigieron al recién designado ministro de la Salud, Henry Ventura, que los atienda para solventar las precarias condiciones que presenta el centro de salud. Los galenos aseguran que ninguno de los 4 titulares que han pasado por el ministerio durante los últimos 2 años ha resuelto la situación. Rita de Martino, periodista de NTN 24 Caracas, con el informe. Una comisión de 5 trabajadores y obreros del hospital fueron atendidos por el director general y el viceministro para la salud. Conversamos con Freddy Parra, el doctor Freddy Parra, quien es el viceministro de salud, el director general, el doctor Omar Caldera, y el licenciado Marcos Hernández, quien es el director de comunicaciones. Se va a nombrar una comisión de alto nivel que va a ir al hospital y ellos tienen sus diagnósticos ya realizados sobre lo que sucede en este centro de salud. Hay un reconocimiento, y esto quiero decirlo con toda responsabilidad, ellos han reconocido claramente la deuda con los trabajadores. El próximo lunes volverán a la sede del ministerio para acordar cuándo será la visita del ministro para la Salud, Henry Ventura, al Hospital Clínico Universitario, pero advirtieron que las exigencias se mantienen: dotaciones de insumos, pagos de deuda y la designación de nuevas autoridades encargadas del centro de salud tras la renuncia de su director, Vladimir España. Ese día vaya el ministro de Salud, Henry Ventura, y con todo su equipo de trabajo, donde, bueno, buscarle solución a todo el tema de las herramientas de trabajo que le hacen falta a los trabajadores, la situación de los insumos, que se reabra la sala de parto, que la misión Milagro funcione como es debido, que también se acaben las listas de espera que son interminables para pacientes para ser operados, también la emergencia que se encuentra totalmente colapsada. El conflicto, que se ha extendido por más de 7 meses, no ha sido resuelto. Los trabajadores aseguran que ninguno de los 4 ministros que han pasado por el despacho de salud en los últimos 2 años han atendido la crisis. No hay insumo en el hospital, no hay ni siquiera comida para los pacientes. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que soportar esta situación? Simplemente porque en el hospital no tenemos un director que le dé la cara ni a los trabajadores y tampoco a los pacientes. Hacemos un llamado al presidente de la República para que se aboque a esto y al ministro de Salud, porque es bastante grave la situación del hospital. Que ya tenemos 7, 8 meses haciendo el llamado al presidente de la República, a todos los ministros que han pasado por aquí, a este nuevo ministro, que nos tome en cuenta, que vaya a hablar con los trabajadores. Ya estamos cansados, ya no queremos más mesas de trabajo. No han recibido los recientes aumentos de sueldo decretados por el gobierno de Maduro. Dicen que las deudas por trabajador alcanzan los 60.000 bolívares, sin contar que esta crisis dentro del hospital universitario es solo una radiografía de lo que viven todos los hospitales del país. Amigos de la tarde, los trabajadores y obreros del Hospital Clínico Universitario amenazaron con llamar a paro general a todos los centros públicos de salud si no se les resuelve el día de hoy la problemática. Esta es la información que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella les retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino en Caracas, Venezuela. Saludamos ahora a María Llanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Señora Llanes, cada día parecieran ser más los afectados por esta crisis hospitalaria. Bienvenida. Señora Llanes, ¿me escucha? No lo escucho, se fue la voz. Bueno, no lo pude escuchar, no pude escuchar bien la pregunta. Primero, bienvenida y gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 y adelante. Sí, gracias a ustedes por también invitarme a participar en el programa. Usted me estaba preguntando sobre la crisis hospitalaria, obviamente, específicamente, ¿no? Por supuesto, parecieran ser cada día más los afectados por esta crisis que no tiene a disposición de los ciudadanos la atención médica, sobre todo en los hospitales, por supuesto. Sí, la crisis hospitalaria en Venezuela, inclusive desde el comienzo de este año, fue noticia. Es decir, el inicio del año lo marcó la crisis hospitalaria, y sobre todo en el Hospital Clínico Universitario, precisamente en la segunda semana de enero. Quisiera recordar que fue noticia el Hospital Clínico porque el servicio de cirugía cardiovascular se cerró desde el punto de vista técnico por la falta de insumos para la atención de estos pacientes. Inclusive
La noticia que se desplegó en esa segunda semana de enero fue el fallecimiento de pacientes que estaban esperando turno quirúrgico y no los pudieron intervenir por falta de insumos. Lo que está pasando y lo que se está reseñando en el hospital clínico otra vez en los actuales momentos, y no solamente con los insumos, sino también con la crisis laboral, con la crisis que hay a nivel de personal, no solamente personal dentro del hospital, sino también del personal médico, es un reflejo en todos los hospitales a nivel nacional. Hay una crisis de recursos humanos en el área médica, hay un retraso pues, en el cumplimiento de las normativas laborales y en los contratos en el personal de los trabajadores, que con toda lógica pues reclaman su derecho y que no se ha cumplido. Tenemos esta crisis hospitalaria ya desde hace algunos años, pero desde el año 2014 hasta los actuales momentos se ha reagudizado de una manera impresionante, de una manera muy alarmante, y sobre todo hospitales muy emblemáticos como el clínico, que inclusive quiero nombrar al Hospital JM Los Ríos, que es el hospital de niños que está atravesando una situación extremadamente grave y que inclusive se introdujo un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia en donde se está pues contemplando de que este Tribunal Supremo vea la posibilidad o declare pues una solución integral a la problemática del Hospital de Niños, y hasta ahora pues creo que no se va a poder cumplir. Eso ha sido noticia el día de hoy. Y eso yo lo quiero recalcar, pues el Hospital de Niños también, que es el centro de atención pediátrica a nivel nacional, es el hospital de referencia a nivel nacional, está en una situación también bastante deplorable y no se ha podido resolver esta crisis, en lo cual se afecta un porcentaje importantísimo de la población, porque en un número mayor de 70 o hasta 80% son los que acuden al sector público a atenderse sus problemas de salud. Doctora Llanes, ¿es tan grave la situación como para decir que los venezolanos están muriendo porque no son atendidos por falta de insumos, quizás equipos que no funcionan en los hospitales públicos? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Que si la situación es tan grave como para decir que los venezolanos de escasos recursos, que son los que acuden a este tipo de hospitales, están muriendo por la falta de atención en los hospitales en Venezuela. Bueno... No entendí, no puedo oír bien porque es que hay un problema de comunicación. Se la voy a repetir una vez más, más se la voy a repetir. Que debido a toda la situación que usted plantea, de carencia, de insumos, de falta de personal, se podría decir que la situación es tan grave que los venezolanos están muriendo porque no son atendidos en los centros públicos de salud. Mira, tanto el gremio médico que trabaja en los hospitales, es decir, el sector médico que trabaja en los hospitales y todo el personal, estamos trabajando y se trata en medio de estas condiciones críticas de atender a los pacientes. No se puede dejar de atender al paciente a pesar de la situación crítica, porque no es culpa del personal médico ni del personal que labora en el hospital esta situación. Hay que tratar de hacer todo lo posible, pero hay que hacerle un llamado a las autoridades, por favor, a que reaccionen. Al ciudadano ministro, pues que tiene apenas ya 2 meses en el cargo, el diputado Henry Ventura, que bien conoce la situación hospitalaria porque perteneció a la subcomisión de salud de la Asamblea Nacional. Pues lógicamente esto es un problema que tiene que ser resuelto en un tiempo o a la mayor brevedad posible, porque se está afectando de una manera importante la atención de los pacientes. Tanto es así que, como usted dice, pues se ponen en riesgo su vida. Fíjese el ejemplo del Hospital Clínico Universitario. Si no hay insumos, si no hay equipos de diagnóstico, si no hay material médico quirúrgico para poder ser intervenido, todas esas cosas, pues lógicamente el derecho a la salud del paciente se está viendo totalmente afectado, y tanto es así, pues el derecho a la vida también. Entonces, eso es algo que tienen que tratar de ver cómo se resuelve a la mayor brevedad posible, porque no es solamente eso, es también el acceso a los medicamentos a nivel de hospitales, el acceso a medicamentos a nivel de las redes de farmacia, los pacientes crónicos en los cuales dependen de un tratamiento para poder mantener su calidad de vida.
toda esa serie de problemas que está pasando y que es una realidad que no se puede ocultar. No se está diciendo la mentira, eso es totalmente cierto porque hay testimonios, muchísimos testimonios, y usted ve pues que va a los hospitales y ve pues las condiciones y oye los testimonios de los pacientes que están por atenderse en estos centros hospitalarios. Anteriormente veíamos, doctora Yanes, por ejemplo, protestas en Caracas, cuando los pacientes no recibían la atención, no podían ser intervenidos quirúrgicamente, salían a las calles, incluso en camillas con enfermeros junto a los médicos. Esto ya no lo vemos. ¿Qué está pasando? Que hay tanto silencio por parte del paciente también en exigirle a las autoridades, en este caso al gobierno, al Ministerio de Salud, que les dé soluciones a la situación que están viviendo como venezolanos, como ciudadanos. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí, yo le oí la pregunta. Bueno, fíjese bien, es una situación de verdad que no se comprende, porque hay una situación ahorita, un estado, pues, como decir, de situación de apatía, de desesperanza, de falta, pues, de poder salir y decir y defender el derecho a la salud. Y digo porque esto está contemplado en la Constitución. En la Constitución se contempla que el Estado venezolano tiene que darle la garantía del derecho a la salud, el derecho a la vida del paciente. Y en ese mismo artículo, que es el artículo 83, también está contemplado que el ciudadano tiene todo el derecho de participar en la defensa de ese derecho a la salud. De manera que uno de los que tienen que salir a hablar, a manifestarse, a acudir a la Defensoría del Pueblo, acudir ¿cómo le digo yo?, realizar o llevar a cabo los mecanismos legales que se contemplan en la Constitución para ir a la Defensoría, a la Fiscalía, a todo donde haya que ir, que es donde son las normas que hay que llevar a cabo de manera regular, pues tienen que ser los pacientes. Las organizaciones de pacientes han estado en conversaciones con el Ministerio. Las organizaciones de pacientes han estado pronunciándose. Codevida, que es una organización tan importante, que es la coalición de muchas organizaciones de pacientes, sobre todo de pacientes crónicos, de pacientes con HIV, de pacientes con hemofilia, de pacientes con cáncer. Todos esos han estado, inclusive las redes sociales científicas, ha participado en reuniones conjuntas con ellos, ha participado en reuniones. Hace poco hicimos una asamblea muy importante en la Universidad Central, en la Asociación de Profesores Universitarios, donde expusimos toda la situación. Muchísimas veces lo hemos hecho y hemos estado en reiteradas oportunidades. No solamente lo hemos dicho a nivel público, en instituciones, en organizaciones, sino también con las autoridades. Y ¿qué es lo que pasa? Si entramos o si vamos a una reunión con las autoridades de salud, pues cómo no, nos reciben de una manera receptiva, nos reciben de una manera en lo cual al principio nos sentimos optimistas. Pero cuando salimos de las reuniones y cuando nos dicen se van a hacer estas soluciones, se van a dar resulta que pasan los días, pasan los meses y no se hace, digamos, realidad esas soluciones que nos ofrecieron en esas reuniones en conjunto con las organizaciones de pacientes. De manera que, en realidad, ojalá pues que el nuevo ministro tenga toda la voluntad y tenga sobre todo la voluntad de diálogo, la voluntad de poder oír a todas las instituciones como la Red Social Científica, la Academia Nacional de Medicina, como la Asociación de Hospitales y Clínicas, y en primer lugar las organizaciones de pacientes, que son los primeros que tienen que oír en este momento, a los pacientes, porque son los que están sufriendo en primer término esta grave crisis de salud. Y en segundo lugar los médicos, en el sentido de que no tenemos las herramientas para poder darle ese derecho a la salud a los pacientes, para poder solucionarle a los pacientes sus problemas de salud, y nos sentimos impotentes, nos sentimos de una manera de que no podemos solucionarlos, pero no podemos abandonar nuestro sitio de trabajo. Eso sí es algo que hay que tenerlo, porque eso está en el Código de Deontología Médica que nosotros los médicos venezolanos siempre hemos cumplido y tenemos presente. El Código de Deontología Médica nos obliga a nosotros, que es un deber
no nos obliga, es algo que está dentro de la misma, pues, del mismo interés y por el atender el paciente, el interés, pues, de tratar de resolverle, de tratar de ayudarlo, y es lo que nosotros tratamos de hacer a pesar de toda esta escasez y deficiencias que tenemos a nivel del sector público en relación a los insumos. No podemos abandonar nuestros sitios de trabajo y no podemos dejar de tenderle la mano al paciente. Ojalá que las autoridades de salud, ojalá que el ciudadano ministro también le tienda la mano a los pacientes y reconozcan, en primer lugar, la grave crisis de salud, porque yo creo que esa es una de las cosas que ha pasado. Sí. No hay, es decir, hay un desconocimiento, digamos, de las autoridades y del Estado venezolano de lo que está pasando realmente en la salud a nivel nacional. En pantalla, María Llanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Gracias a usted, doctora.